Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Pero bueno, vamos a hablar de otro tema de salud pública que está latente en el Ecuador, sobre todo con la temporada invernal, con los climas extremos que estamos sufriendo, las inundaciones, también atraen enfermedades. Ahora mismo estamos hablando de casos de leptospirosis. Está con nosotros la doctora Andrea Gómez Ayora, ella es médico salubrista, epidemióloga. Doctora, qué gusto verla, gracias por acompañarnos, buen día. Anunciado el Ministerio de Salud que el número de casos de leptospirosis supera los 60, incluso en Santo Domingo de los Áchilas ya se ha registrado una muerte. Buenos días, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. No sé si me escuchan bien. Sí, muy bien. Perfecto, sí, efectivamente tenemos en este momento en el país más de 60 casos. Esta enfermedad se da por la contaminación con orina de animales justamente infectados con una bacteria y por una parte, en el caso de este tipo de enfermedad es tratable, mientras más temprano se diagnostica, el tratamiento también mejora las condiciones en el caso de las personas con esta enfermedad. En este momento en nuestro país y sobre todo en el caso de las zonas cálidas, hay una mayor probabilidad de que se presente este tipo de enfermedad. Y otro tipo de enfermedades que además también se da por las aguas que están empozadas, aguas contaminadas. Esta enfermedad en específico se da por la contaminación, sea en la piel o sea al tomar o al ingerir agua contaminada con orina de animales que están infectados con esta bacteria. Esa es la forma de contacto. También se ha visto en personas que nadan o caminan y tienen contacto con la piel con estas aguas contaminadas, por lo que es muy importante, obviamente, el prevenir esto ahora que tenemos una gran cantidad de lluvia en nuestro país que genera justamente este tipo de mayor probabilidad de contagio. Entonces, la limpieza, la prevención, el poder aislar incluso a los animales infectados es clave para poder prevenir nuevos casos. Para que un poco la gente que nos está escuchando entienda, explíquenos un poco qué es la leptospirosis. Ya hablamos del contagio y de qué cuidados habría que tener, pero qué tipo de enfermedades y qué efectos produce. Es una enfermedad causada por una bacteria que genera síntomas muy similares a una influenza. También se puede confundir con el dengue y al inicio sobre todo tienen síntomas muy similares, el malestar general, el dolor de cuerpo, el dolor de cabeza. Hay síntomas muy específicos ya con el avance de los días, por ejemplo el caso del enrojecimiento de la conjuntiva, es decir, ver los ojos rojos, y si es que hay una enfermedad más grave y avanza, se ven también como los, los ojos pueden ver amarillos. Entonces, la parte blanca de los ojos se puede tener un color amarillo y puede generar efectos a nivel de los riñones, que ya hablamos de una enfermedad más avanzada, más grave. Mientras más temprano se diagnostica y se hace la diferenciación con las otras patologías y se tratan de manera temprana, estos efectos a largo plazo ya no aparecerían. Y depende también del estado de salud que tenga cada una de las personas. La probabilidad de mortalidad en este caso de las personas que enferman, es decir, hay una probabilidad de enfermar de un 10%. De este 10 a 5% de probabilidad de enfermar, hay un 10 a 5% de probabilidad de mortalidad. Es decir, que la mortalidad es más baja que otro tipo de enfermedades, pero si una persona enferma gravemente, aumenta la probabilidad de mortalidad. Por lo que, como mencionaba al inicio, el diagnóstico temprano es clave para poder evitar este desenlace. Doctora, buenos días. Y bueno, ¿cómo se diagnostica esta enfermedad tempranamente si lo que usted menciona es complejo porque se confunde con los síntomas de otras enfermedades como dengue, la misma influenza? Eso por un lado, y por otro, ¿cuál es el tratamiento que existe para la leptospirosis?
En el caso del diagnóstico, primero, cuando no hay casos sospechosos alrededor, es decir, no tenemos un nexo epidemiológico, uno puede sospechar de cualquier tipo de las enfermedades que había mencionado. Sin embargo, al realizar ya exámenes específicos de laboratorio que lo tienen los centros de salud, como mencionó el día de ayer, si no estoy mal, el ministro de Salud, hay capacidad para diagnosticar de manera temprana, es necesario hacer ya esta diferenciación en el diagnóstico. Y además también los síntomas como más específicos, como le mencionaba, el enrojecimiento de los ojos, por ejemplo, ya hacen un paso más sobre el diagnóstico. Ahora, si es que hay casos cercanos al nexo epidemiológico, ya el diagnóstico es mucho más rápido porque ya conocemos que efectivamente hay casos y la probabilidad de que sea leptospirosis es mucho mayor. Es importante también comentar que esta enfermedad es de notificación obligatoria, es decir, que si hay un caso, se notifica inmediatamente a la autoridad sanitaria para que inmediatamente haya una movilidad para eh, un diagnóstico activo, es decir, una búsqueda activa de los casos para poder justamente tratar de manera temprana. ¿Cuál es el tratamiento? Al ser una bacteria, se puede tratar con antibióticos y obviamente las dosis dependerán de la edad, del estado de salud y tienen tratamiento esta enfermedad. Son las 8:30, estamos conversando con la doctora Andrea Gómez, médico epidemióloga. Doctora, no solo la leptospirosis está presente en el país y sobre todo en algunas zonas con más afectaciones por el invierno. Los casos de dengue, por ejemplo, han aumentado. Efectivamente, todos los casos de patologías, hay una alerta y un llamado también a diagnosticar tempranamente enfermedades como el dengue, Zika también, chikungunya, que todavía estamos frente a una probabilidad de estas enfermedades, en la malaria, llamado también paludismo. Estas enfermedades, en cambio, son enfermedades que se generan por una infección por medio de un virus. En el caso del dengue de la malaria por un parásito, dengue, zika y chikungunya por virus, que lo transmite en cambio un mosquito, el mosquito aedes, por lo que el limpiar todas las aguas residuales, el poder evitar la concentración de estos mosquitos es clave y es importante. Ahora, ¿qué ha pasado en nuestro país? Y yo creo que nos ha pasado en todas las patologías, es no tener actividades preventivas, es decir, ya conocíamos que venía estas lluvias, este momento en el clima en nuestro país y en América Latina ya se activaron los protocolos, pero es algo que ya conocíamos de antemano. Entonces, más bien prevenir, hacer actividades antes, se necesita un esfuerzo no únicamente por parte del Ministerio de Salud en este caso, sino también de los otros ministerios y también de las comunidades, de los gobiernos locales, para poder prevenir que existe este tipo de aguas residuales, el limpiar las alcantarillas, el poder incluso también por parte de veterinarios que puedan llegar a hacer un control de los animales para poder prevenir, por ejemplo, la leptospirosis es clave. Entonces, son actividades conjuntas para la prevención. Y en el caso de nuestro país eso falta reforzar mucho, no únicamente con estas enfermedades, sino con todas. Ahora, la leptospirosis no únicamente se ha dado en nuestro país en los últimos años, en la costa también se puede dar, en la sierra, en el oriente también se ha dado, y esto justamente por que es una enfermedad que se transmite por la piel y por ingerir agua de orina de animales contaminados. También se ha visto a las personas que nadan en aguas abiertas que pueden contagiarse si han estado expuestos a estas aguas contaminadas. Ahora, el dengue, que es común en el Ecuador, pero en años pasados también ya hubo la presencia y se menciona que esta vez también ya se empiezan a detectar casos, por ejemplo, hay uno importado de chikungunya. ¿Qué pasa con el Zika también? ¿Y cuáles son las diferencias entre los tres? Bueno, hay que tomar en cuenta que en el caso del dengue también hay malestar estomacal y en el caso ya del dengue hemorrágico incluso vómito con sangre. Entonces, es muy importante ver las diferencias entre estas tres enfermedades. En el caso del Zika y en el caso de chikungunya no han existido casos en nuestro país, lo cual no hace un llamado de alerta y lo primero que uno debería pensar y hacer el diagnóstico diferencial justamente es de leptospirosis, de dengue y también de influenza.
Hay que tomar en cuenta que también el virus de la influenza está generando casos de gripe y además pueden confundirse con COVID. Entonces, ahí la expertise del médico, de la médico, de quienes estén a cargo es súper clave, porque los síntomas iniciales son muy similares. Y además también tener un ojo epidemiológico, como les decimos, para poder ver los casos anexos. Si yo tengo alrededor muchos casos de dengue, lo más probable es que sea un caso de dengue. Si es que tengo alrededor casos de leptospirosis, es lo más probable. Sin embargo, hay que hacer las diferencias. Los síntomas entre Zika, chikungunya, también entre influenza y dengue, al inicio son muy similares. Hay malestar general, dolor de cabeza. En el caso de la influenza ya empiezan a existir, por ejemplo, estornudos, secreción nasal, y se enfoca sobre todo en las vías respiratorias. En el caso de chikungunya, Zika y dengue se enfoca en todo el sistema, tanto digestivo, y puede generar también estas diferencias. En el caso de la influenza también suele generar síntomas digestivos, pero se enfoca sobre todo en la parte de vías respiratorias superiores. Eso hace una gran diferencia. En el caso de nuestro país, la mayor parte de casos que se han dado en los últimos años de este tipo de enfermedades ha sido el dengue, por lo que es muy importante también no solamente evitar el dengue, sino también todas estas enfermedades que se dan a través del mosquito, que se transmiten a través del mosquito, el poder limpiar todas las aguas residuales, el poder evitar que se generen estos mosquitos dentro de estas zonas. Sobre todo si se generan en las zonas costeras cálidas, en este caso de patologías, como decía, en el caso de la leptospirosis, también se puede dar en la sierra y en el oriente en menor proporción, pero estas enfermedades específicamente se dan en una mayor proporción y casi el 100% de los casos en estas zonas costeras. La doctora, ¿qué hace que un cuadro, por ejemplo, de leptospirosis o dengue sea grave? En el caso de la leptospirosis, el hecho de no diagnosticar tempranamente, no dar tratamiento temprano con antibióticos, y también el estado que tengan las personas. Es muy importante, por ejemplo, si es que una persona tiene diabetes, hipertensión, alguna patología crónica, el poder hacerse los controles regulares, el tomar la medicación, el tener apego también a la medicación, a los tratamientos, para tener una salud estable. También en el caso de que haya alguna corte de piel que podría infectarse, tratarse de manera temprana, eh, puede generar que una enfermedad que en la mayor parte de los casos es entre leve a moderada, pueda generarse una enfermedad grave. Es la probabilidad, dependiendo también de la prevención que hay alrededor, de las acciones que tomen los ministerios, pueden bajar estas probabilidades de una enfermedad grave. Por eso el diagnóstico temprano es preciso, es clave, y también en el caso de las poblaciones, de las comunidades, estar muy bien informadas, saber si existen casos a mi alrededor, también aportar para la prevención y también yo realizar acciones de prevención. Lavado de agua de manos con agua y jabón, el evitar, si es que tengo una herida expuesta, el evitar tener contacto con una agua contaminada. Pero también hay que tomar en cuenta que hay otros factores que también afectan, y es la situación socioeconómica de nuestro país. Muchas personas, por más que su estado de salud esté agravado, tienen que trabajar y generar ingresos para su alimentación, lo cual los expone a una mayor vulnerabilidad también. En cuanto a los avances científicos, doctora, la farmacéutica Johnson Johnson ha aprobado con algún éxito una píldora contra el dengue. El dengue es una enfermedad que causa 96 millones de infecciones sintomáticas y 10.000 muertes al año. Y esta píldora podría ser efectiva contra 4 variantes. Se ha probado en animales. Efectivamente, en este momento están en la fase de análisis preclínicos en humanos, están en análisis en animales. Dentro de las investigaciones en salud tienen varias fases. La primera es in vitro dentro de un laboratorio. Después, cuando se muestra seguridad y que hay un efecto deseado, se pasa al estudio en animales. Cuando hay seguridad y un efecto deseado en animales, se inicia con las fases 1, 2 y 3 de los estudios experimentales. En el caso de pocos grupos de personas se realizan estudios, y en el caso de específicamente de esta píldora está en la fase preclínica, todavía no se ha desarrollado en humanos. Hay una gran posibilidad de que
si es que muestra seguridad en las primeras 2 fases, se realice una fase 3 en donde ya tengamos información si efectivamente tiene un efecto positivo en la humanidad. Es más o menos los procesos muy similares a los procesos que vimos con respecto a las vacunas, ¿no? Cuando llegaban ya a fase 3, teníamos mucha información, podían pasar a una fase 4 en la cual ya se aplicaba a toda la población. Bien, buenos temas que hemos abordado hoy, un poco diferentes a los que diariamente hemos tratado en esta convulsionada semana, otra más en el país. Gracias, doctora Andrea Gómez, por habernos acompañado hoy. Andrea Gómez es médico, salubrista y epidemióloga. Buen día. Gracias, doctora.